Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi tema es la partida doble. Actualmente la partida doble es la base fundamental de la contabilidad, ya que esta es la que ayuda a que todas las cuentas estén completamente claras. Siempre debe haber una cuenta en débito, una cuenta en crédito, las cuales al final los totales tanto de la una como de la otra deben ser iguales. La historia de la partida doble se remonta hacia el año 1211, en el siglo XIII. Más o menos fue donde se registraron los primeros registros con los comerciantes italianos donde efectuaban la partida doble. Pero ya más básicamente se dio cuando Luca Pacioli la plasmó directamente en su libro. También podemos decir que la partida doble es esencial para la transparencia de los estados financieros a nivel global actualmente. A partir del siglo XX se estandarizó en las normas internacionales de la contabilidad. La partida doble tiene tres principios, el cual es el principio de la dualidad, el principio de la continuidad y el principio del equilibrio. El principio de la dualidad es la transacción que tiene un doble efecto en las cuentas contables y no son susceptibles de compensación. El principio del equilibrio es que tanto el débito como el crédito en sus totales debe dar igual. Y el principio de la continuidad se debe a que se están actualizando constantemente. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, queridos compañeros y querido tutor. Hoy les voy a hablar sobre la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial se representa con la siguiente fórmula, que es activo igual a pasivo más patrimonio. Esta fórmula las usan mucho las empresas para saber lo que tienen y lo que deben. También las empresas son conformadas por unos socios, pero en este caso son independientes. Las empresas también necesitan tener unos activos que son dinero en efectivo, las mercancías, la materia prima o oficinas y construcciones. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los activos, que son un recurso controlado de sucesos pasados y del cual se espera tener un futuro. Los pasivos, que es una obligación adquirida por las entidades surgidas de sucesos para que la entidad pueda desprenderse. Y por último, el patrimonio, que es la participación residual de los activos netos cuando los pasivos disminuyen. A continuación vamos a hacer la presentación correspondiente a activo, pasivo y patrimonio. Los activos son bienes que posee una empresa y que se espera generen beneficios económicos en un corto plazo, es decir, máximo un año. Los activos se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos no corrientes, o también llamados fijos o no circulantes, son los bienes que la empresa utiliza para producir y que son de vida útil y larga. Estos no se transforman en dinero a corto plazo. Ejemplo, encontramos activos como tangibles, en ellos están las maquinarias, terrenos, edificios, vehículos, entre otros. Los activos no tangibles como marcas, patentes, derechos de autor y naturales, que son los recursos que están dentro de la empresa y que se pueden explotar como oro, petróleo, gas. También encontramos los corrientes, o también llamados activos circulantes, que son los recursos que la empresa utiliza para operar día a día y se transforma en dinero a corto plazo. Acá encontramos materias primas o productos finales. También están en este caso divididos como las existencias, que son los productos que se venden en el transcurso de la explotación. Está la tesorería o caja, que es el dinero que posee la empresa para los pagos. También están las deudas por cobrar, que son los dineros que los clientes deben a la empresa porque se sacaron a créditos. O inversiones a corto plazo como fondos o depósitos que se deben pagar en un corto tiempo, es decir, menor a un año. Encontramos los grupos de los activos, y la naturaleza del activo es débito, es decir, que crece por el débito y disminuye por el haber. Continuamos con los pasivos, que son las obligaciones que tiene la empresa con terceros, es decir, la deuda. Estos generan intereses y deben de pagarse a corto plazo. Los pasivos se dividen en pasivos no corrientes y pasivos corrientes. Los pasivos corrientes o a corto plazo son deuda corta menor a un año que debe liquidarse.
La deuda a acreedores y entidades son las deudas que deben pagarse en un menor tiempo, ya que generan intereses, es decir, que se deben pagar rápido. Provisiones a corto plazo son las herramientas o suministros que son esenciales para la producción y se consumen en tiempo corto. Cuentas por pagar son las cuentas que se pagan con lo que otros clientes deben a la empresa y así la empresa paga pues con lo que ingresa de esos pagos. No corrientes o pasivo a largo plazo son obligaciones que se deben pagar en un tiempo mayor a un año. Acá encontramos las obligaciones de deudas, que son los créditos que se generan en un tiempo establecido por bancos externos o entidades externas. Deudas en un periodo de corto plazo que son altos y por lo general siempre son con entidades bancarias. Provisiones a periodos de largo plazo que son obligaciones que no tienen monto o fecha, ya que son, ejemplo, jubilaciones o indemnizaciones. Y demás pasivos no corrientes como deudas en arrendamientos financieros. Encontramos el grupo de pasivos en pantalla y podemos también visualizar la naturaleza del pasivo. Nos dice que es crédito. El pasivo se crea por el haber y se cancela por el debe. Continuamos con el patrimonio, que es la diferencia entre lo que se posee y lo que se debe. Este es el medio por el cual se alcanzarán los objetivos establecidos. El patrimonio es el conjunto de bienes, que son los materiales y elementos o inmateriales que se poseen, ejemplo, dinero en caja o productos finales. Derechos, que son las posibilidades de llevar a cabo préstamos consecutivos o de clientes. Obligaciones, todo lo que la empresa debe pagar al empleado o a la administración pública, como el gobierno y demás. En este caso, pues estos son nuestros temas. En cuanto a los grupos del patrimonio, encontramos en pantalla y la naturaleza del patrimonio es crédito, el cual nos dice que aumenta por por el haber y disminuye por el deber. Muchas gracias por su atención. Pública y el día de hoy les voy a hablar sobre los ingresos de una empresa. ¿Qué es un ingreso? Es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o de una entidad económica. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial debido a que aumenta el activo y reduce el pasivo. Debemos tener en cuenta que no se considera un ingreso si el dinero proviene de aportaciones de algún socio. ¿Cómo podemos contabilizar un ingreso? Es necesario primero clasificarlos y tener en cuenta de dónde provienen, bien sea de venta de bienes o de por prestación de servicios. Por venta de bienes debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: haberle informado al comprador sobre los beneficios y los riesgos de la venta. La empresa no debe tener control sobre los bienes vendidos. El importe se debe valorar de manera fácil, se debe poder medir los costos y por último se debe obtener beneficios de la operación. Por prestación de servicios. Para contabilizar este registro debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: poder valorarse con facilidad, debe tener probabilidad de conseguir beneficios, debe valorarse el grado de realización del servicio prestado y por último medir los costos que vale la realización de la operación. En este puntico es importante saber que un ingreso no es lo mismo que un cobro, ya que el ingreso no determina que se realice un cobro en el mismo momento. Los requisitos de las cuentas contables de ingresos tienen unos aspectos, que son los siguientes: presentarán saldo a acreedores o saldo cero,
nacen por el haber y únicamente reciben anotaciones en el haber. Por último, están registradas en el grupo 7 del plan contable. ¿Cómo podemos registrar nuestros ingresos en la empresa? Esta parte es muy importante y debemos tener claridad, ya que el estado financiero nos sirve para evitar pérdidas de dinero. Este proceso contable puede ser un poco tedioso si uno no tiene el fuerte en el tema. Por ese motivo existen software para la contabilidad que nos permite llevar una gestión a sus inventarios. Hola, mi nombre es Wendy Suárez, soy estudiante de Contaduría Pública y hoy les hablaré un poco de los gastos en la contabilidad. Cuando hablamos de gastos, hacemos referencia a cualquier salida de dinero que tiene la empresa para cumplir los objetivos o la actividad para la cual fue creada inicialmente, y estos representan una disminución en el flujo de efectivo de la misma. Los gastos, dependiendo del impacto y la relación que estos tengan con la actividad económica principal de la empresa, pueden categorizarse como directos, que son los que están involucrados, como su nombre lo dice, de forma directa con la fabricación del bien o servicio que brinda la compañía. Asimismo, influyen o afectan en el precio final del bien, del servicio o del producto que esté comercializando la organización. Estos pueden ser el transporte, la mano de obra, la logística, entre muchos otros en los que deba incurrir la empresa para la fabricación y entrega final del producto, bien o servicio. También pueden clasificarse como indirectos, que son aquellos que no tienen relación directa como tal con la fabricación o la prestación del servicio, pero sí afectan como tal o son necesarios para el funcionamiento de la organización. Gastos fijos, que son aquellos que podemos decir que mantienen un importe fijo o similar a lo largo del tiempo, que no fluctúa mucho como tal el importe de este mismo, como son los servicios públicos, las nóminas, de pronto los arriendos de las bodegas, oficinas o demás que tenga la organización a su cargo. Y los gastos variables son todos aquellos que no podemos presupuestar porque no tienen un importe fijo a lo largo del tiempo. Podemos estar hablando de asesorías, horas extras, comisiones o demás que se les deba pagar a los colaboradores. Asimismo, dependiendo de la destinación de estos recursos de la compañía, los gastos pueden subclasificarse como gastos administrativos, que son todos aquellos que están involucrados con el funcionamiento básico de la empresa, como por ejemplo los servicios de energía, el servicio de agua, los arriendos, todo este tipo de cosas son gastos administrativos. Se pueden clasificar también como gastos financieros, los cuales son adquiridos por la empresa cuando generan de pronto algún tipo de crédito, algún tipo de préstamo, cuando realizan comisiones bancarias, entre otros movimientos que les generan estas obligaciones. Y se pueden clasificar también como gastos de ventas. Estos gastos de ventas son todos los que comprenden ya lo que es la comercialización directa del producto o el servicio. Entonces hablamos ya directamente de publicidad, de mercadeo, de asesores comerciales y demás. Y por último, vamos a clarificar la diferencia entre qué es un gasto, qué es un costo y qué es una pérdida. El gasto se relaciona directamente con lo que es la administración y el funcionamiento como tal del negocio, la tienda, organización, empresa, compañía, contablemente. Un costo contempla todo aquello que se involucre con la fabricación o prestación del servicio. Y por último, la pérdida, es todo aquello que nos representa una disminución en los activos de la empresa. Gracias.